y rap en un espectacular concierto en el Lunario del Auditorio Nacional. Viernes de Ciencia y hoy hablamos del sentido del olfato y cómo puede ayudarnos a detectar enfermedades como el Parkinson. Buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Qué gusto que nos acompañen Laura Barrera, Karen Rivera. Hola Laura Regis, feliz cumpleaños en el lenguaje de señas. Muchas felicidades, Laurita. Y vamos a arrancar este programa con información que tiene que ver con un personaje fundamental de la literatura nacional. Efectivamente, porque el Centro Cultural Los Talleres ha programado una serie de actividades para celebrar los 105 años de nacimiento de Pita Amor. Poeta de poetas y precursora de la liberación femenina en México. Su prominente voz desde las décimas y los sonetos cimbró el panorama literario del siglo XX. Guadalupe Amor, conocida también como Pita o la 11ª Musa, sigue dando de qué hablar 23 años después de su fallecimiento. El Centro Cultural Los Talleres de Coyoacán rinde un homenaje a Guadalupe con la muestra Amor y Locura Pita. Una mirada a los andares de la 11ª Musa por la zona rosa de la Ciudad de México a través de la lente de Blanca Charolet. Estas fotos son de los años 80, que ya es como la última etapa de Pita, cuando ya la consideraban loca. En vida fue un personaje trágico, ¿no? Alguien que perdió todo, que tuvo mucha dificultad en que realmente aceptaran que era ella una mujer de grandísimo talento. Muchas de las fotos, no todas, pero muchas no han sido mostradas antes y son como de una etapa de la vida importante de ella. Una inteligencia hasta cierto punto incomprendida de su tiempo, que se ha inmortalizado con letras y en este caso con 20 imágenes en plata sobre gelatina. Son de un proceso que me contaba Blanca, que ella conoció a Pita en la zona rosa y Pita le permitió acompañarla a todos estos espacios que le eran especiales. En el marco de su temporada Danza por la Libre, la compañía Los Corpógrafos también evocará el legado de Guadalupe con la propuesta dancística de Eric Miranda, Amor, la 11ª Musa. Lo que quise abarcar es la combinación de un poco de la historia, toda esa magia que tiene Pita Amor al crear las décimas a Dios. Acoté la obra nada más a un libro, porque aparte fue el primer libro que a mí me llegó de Pita Amor, entonces quise acotar toda la obra a eso y después descubrir lo que era la vida de Pita Amor. Trato de crear todo eso, todo ese movimiento que tiene la décima, ¿no? Con el virtuosismo y con las cualidades de movimiento de cada bailarín. Lo que hago es que ellos tomen una décima y a partir de eso ellos saquen el movimiento que ellos quieren, pero a su vez yo estoy sacando también de otras décimas el movimiento. La muestra fotográfica Amor y Locura Pita es de entrada gratuita y se podrá ver durante los siguientes 2 meses. El espectáculo dancístico Amor, la 11ª Musa se podrá ver el sábado 3 de junio a las 19 horas y el domingo 4 de junio a las 18 horas. Los boletos se pueden adquirir directamente en la taquilla de Los Talleres o a través del número de WhatsApp que aparece en pantalla. Con imágenes de Oscar López y Francisco Hidalgo, reportó para Noticias 22, Rodrigo Peredo. Gastronomía, arte y tradición. Vamos a echar un vistazo a la riqueza cultural de Guatemala. En septiembre de 1848, las naciones hermanas de México y Guatemala sentaron las bases de una estrecha relación bilateral que llega hasta nuestros días más fortalecida que nunca. A 175 años del establecimiento de sus lazos diplomáticos, ambos países celebran con un magno evento en el complejo cultural Los Pinos sus rasgos identitarios afines, pero también las pequeñas diferencias que los hacen únicos. La cultura y el arte de nuestros pueblos siempre será un elemento que nos permitirá seguir afianzando los excelentes lazos de amistad y cooperación que tenemos ambos países y que son un ejemplo para el mundo. Guatemala en Los Pinos será una celebración que acercará al público mexicano una muestra representativa de las delicias que constituyen la gastronomía guatemalteca,
así como su diversidad de expresiones artesanales, bajo la convicción de que México y Guatemala comparten mucho más que una frontera común que se extiende más de 950 kilómetros en el sur del país. Mostrarle al pueblo mexicano cuánto Guatemala pues los aprecia, los quiere, cuán parecidos somos, y realmente no miento cuando digo México es cultura, Guatemala es cultura. Entidades como Guerrero, Tlaxcala y Aguascalientes han tenido la oportunidad de llevar una muestra de su riqueza cultural a Los Pinos. Sin embargo, esta es la primera ocasión que un país es el invitado de honor en la residencia oficial del Pueblo de México. Todas las culturas del mundo son bienvenidas sin excepción, y a través de la cultura podemos generar los lazos que en otros lugares se rompen. El evento cultural Guatemala en Los Pinos se llevará a cabo durante este fin de semana en la Plaza Jacarandas y en la cancha de tenis del Complejo Cultural en un horario de 11 de la mañana a 6 de la tarde. Para Noticias 22, César H. Meléndez. La riqueza artística de los pueblos originarios se reúne en una publicación. Revisitemos las disrupciones indígenas. Resultado de la reflexión sobre la que se fundó la muestra de arte de los pueblos de México, Disrupciones Indígenas, que exhibió el Museo del Palacio de Bellas Artes entre enero y abril de 2022, se presenta el catálogo de esta exposición bajo el mismo título y en el cual se reúnen 21 ensayos de autores como Federico Navarrete, Marta Turok y Yasnaya Aguilar. El volumen también reúne las voces de artistas y pensadores indígenas como Ilán Cruz, Mario Agustín Gaspar, Nadia López y Maruch Santis. Para hacer el contexto museográfico, se hicieron 2 conversatorios muy extensos con indígenas, representativos de prácticamente toda la República. Y esos conversatorios vienen dentro del catálogo que vamos a presentar ahora. Y son la parte fundamental del libro, porque son realmente los indígenas hablando sobre el arte indígena y cómo es que se debe de presentar el arte indígena. Y siguiendo algunos de esos lineamientos fue que nosotros procuramos hacer toda la estructura del libro. Con casi 500 fotografías de las piezas y un mapa de las regiones indígenas de México, el volumen, más que un catálogo, es un referente para un nuevo paradigma museográfico de la presencia indígena en los museos del país. Siempre a los pueblos indígenas, tanto a los pueblos indígenas como a su producción cultural, material, se les ha etiquetado desde cánones externos. Se les ha hecho menos en un esquema racista, en un esquema colonialista y actualmente postcolonialista, porque esto es un fenómeno que se vive todavía en la época contemporánea, a pesar de que existen todos los instrumentos jurídicos para decir que vivimos en una sociedad realmente diversa. Juan Rafael Coronel Rivera refiere que la exposición Arte de los Pueblos de México fue la primera en presentar arte indígena en la totalidad de la Sala Nacional del Museo del Palacio de Bellas Artes. Uno de los postulados que se habló mucho es que los indígenas recuperaran ellos mismos el cómo verse. No que seamos nosotros, los mestizos, los que estemos reflexionando en torno a lo que ellos hacen, sino que ellos mismos puedan rever sus expresiones culturales y ellos mismos ser sus curadores, sus ensayistas y presentarlo en museos como este. Falta verdaderamente poner en práctica lo que ya comienza cada vez más a fortalecerse en el papel, en la legislación, en el papel, en el discurso. Ya se habla de esta verdadera inclusión, de esta verdadera diversidad de la cual somos partícipes, ¿no? Sin embargo, hay prácticas sociales muy arraigadas de tipo postcolonial, ¿no? De tipo racista. El clasismo sigue estando presente, por desgracia, en la sociedad mexicana. Desde que somos una nación independiente, se ha basado este país en importar modelos europeos de todo, de organización, de política, de absolutamente todo. Con información y texto de Víctor Gaspar, Rodrigo Peredo, Noticias 22. La marginación y la exclusión son más frecuentes de lo que nos imaginamos. Y de ahí la importancia de estudios como el que les vamos a presentar a continuación. A nivel nacional, 1 de cada 5 personas de 18 años y más ha sido discriminada en los últimos 12 meses, por motivos que van desde su tono de piel hasta su forma de vestir, pasando por las opiniones políticas. Esto, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2022,
elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Los datos representan un incremento en comparación con la cifra declarada en 2017. El objetivo de esta encuesta es, primero, reconocer o conocer la magnitud de la discriminación y sus diversas manifestaciones en la vida cotidiana, profundizando en el conocimiento sobre quién o quiénes discriminan, en qué ámbitos de la vida se presenta este problema y los factores socioculturales que se relacionan. La encuesta, presentada en colaboración con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, permite conocer actitudes, prejuicios, percepciones y experiencias que segregan en México. Los resultados arrojan que el grupo que más manifestó haber sido discriminado fue el de la diversidad sexual y de género, con 37.3%. Después se ubicó el grupo de los afrodescendientes con 35.6%, las trabajadoras del hogar con 34.6% y las personas con alguna discapacidad con 33.8%. Además, las mujeres reportan más victimización por discriminación en 2 de cada 10 casos. Las mujeres reportan como primera causa no la forma de vestir o su apariencia personal, sino por ser mujer. 35.3% de las mujeres reportan que la discriminación es por su condición de ser mujer. Las principales causas asociadas a la discriminación son la forma de vestir o el arreglo personal de cada individuo, el peso, la estatura y las opiniones políticas. Esta última se incorpora en la encuesta de 2022. Hay elementos suficientes para que tanto las autoridades como la academia y la sociedad civil puedan desarrollar acciones, políticas públicas, estrategias que permitan prevenir y atender este problema muy complejo, estructural en nuestro país y en cualquier otra parte. La discriminación se trata de problemas de origen estructural. La información al respecto puede consultarse en las plataformas digitales del INEGI. Noticias 22, Karen Rivera. Un par de temas científicos muy interesantes al regresar, Rafa. No se muevan, esto es Noticias 22. Habla Mario Delgado, presidente de Morena. Una vez más, cientos de miles de mexicanas y mexicanos tomamos las calles para refrendar nuestro compromiso con el presidente y gritar fuerte y claro que la 4T cada vez es más grande. Por fin tenemos un gobierno austero, humanista, que lucha contra la corrupción. Juntas y juntos, sigamos por el camino del cambio verdadero, porque cuando gana Morena, gana el pueblo, y el pueblo está con la Cuarta Transformación. Morena, la esperanza de México. Música de libertad, música de alegría, pero sobre todo música de diálogo. Es lo que vamos a tener en el estudio en Ven Acá. Cinco estrellas del jazz mexicano e internacional. Ay, 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 está vacía mi habitación. No se pierdan este gran programa. Ven Acá con Eugenia León, domingo 21 horas. Con su olfato periodístico, Karen Rivera nos preparó esta noche un tema que huele bastante bien. Vamos contigo, Karen y Rafa, al otro lado del estudio. Pues en efecto, el sentido del olfato, ¿cuánto nos puede decir? ¿Y cuántas veces queda pues relegado a un quinto plano? Karen Rivera, ¿cómo estás otra vez? Rafael, qué gusto una vez más. Pues así es, ¿no? Resulta que el cerebro dedica el 3% de su actividad solo a oler. Y eso nos habla de la importancia que tiene el sentido del olfato. Y, de acuerdo con las neurociencias, fue a partir del olfato que el cerebro comenzó a evolucionar y a desarrollar diversas estructuras. Pero no nos damos cuenta de su importancia hasta que lo perdemos, como fue en el caso de algunas personas que padecieron COVID-19 y dejaron de oler, ¿no? ¿Cómo se desarrolla el olfato con las enfermedades o cómo nos puede ayudar el olfato a detectar algunos padecimientos? Aquí la respuesta.
¿Sabías que el 80% del sabor de tu platillo favorito procede del olfato y no del gusto? Esto se debe a que los alimentos contienen una serie de compuestos químicos que se desprenden vía aérea e ingresan al organismo humano por la vía nasal. Como prueba de lo anterior, si recuerdas el olor del limón, la naranja o el café, sabes a lo que saben. A pesar de su importancia, el olfato es quizá el sentido más olvidado y en la sociedad no es común verbalizar los olores. Simplemente decimos huele como a, lo asemejamos a una cosa. Entonces, al no tener una identidad los olores, no tener un nombre, es mucho más difícil darles la importancia que merecen en muchos casos, ¿no? Los seres humanos poseen aproximadamente 5 millones de neuronas olfativas que se renuevan cada 40 días y son las únicas que tienen conexión al exterior del cerebro porque se ubican en la parte superior de la nariz. Por ese motivo, cada persona tiene un olor único y una recepción olfativa distinta a las demás. Y así como el olfato evoca emociones, también identifica enfermedades gracias al volatiloma, la huella química de organismos y ecosistemas que se encuentran en el aire. Si una persona tiene una enfermedad determinada, un cáncer o un cáncer de pulmón, por ejemplo, los perros son capaces de detectar lo que esa persona tiene, simplemente con el aliento de esa persona. Entonces, el aliento de esa persona está lleno de un conjunto de moléculas químicas, odorantes, que son distintos a los que puede tener una persona que no tiene ese cáncer. Entonces, lo que se está intentando es ver cuál es la diferencia en los volatilomas y hacer distintos estudios. Los padecimientos también tienen un aroma único y con ayuda de los estudios que permiten identificar las diferencias de volatiloma en cada enfermedad, los humanos podrían rastrear olores de males como la diabetes, el Parkinson y el Alzheimer. Para ello, es necesario desarrollar sensores de apoyo. Determinar si con distintos chips y demás podemos llegar, por ejemplo, a poder tener un sensor en el reloj que tú puedas detectar si un alimento tiene componentes alérgicos para ti o no. Veamos gluten, lactosa, cacahuete, etcétera, ¿no? Y todo esto se está haciendo, o poder detectar una enfermedad sin tener que llegar a tener que hacer una cirugía. Pero, ¿se puede hablar de narices robóticas? Estos sensores que yo te hablo serían las narices robóticas, ¿no? Serían las narices artificiales. Lo podemos llamar narices artificiales o sensores olfativos. Lo que pasa es que ahora mismo se están diseñando con unas tecnologías a nivel de inteligencia artificial, machine learning y demás, que podamos saber qué olor estamos buscando. El problema, como yo os he comentado, cada uno de los olores no es un odorante, es un conjunto de moléculas y con distintas concentraciones y demás, que por ahora las narices electrónicas no han sido capaces de detectar de esa manera. Mientras las narices robóticas llegan, lo mejor es ejercitar el cerebro con el sentido olfativo. Noticias 22, Karen Rivera. Qué gran tema, Karen, porque también nos lleva a pensar, estamos ahorita mientras yo hago este reportaje, platicando de cómo también un aroma te puede despertar el apetito, el olor a pan recién horneado, el olor del café. Que referías en tu nota. O que te evoca emociones, como decía Laura, ¿no? El poder evocador que dices, huele a casa de mi abuela, huele a mi pasado. ¿A qué huele? No sé, a pasado. Pero hay lugares donde sí definen los en aromas, Japón, ¿no? por ejemplo, tienen un nombre específico. Lo que nos decía la neurocientífica es que a veces no nombramos los olores, no sabemos cómo llamarles. Y en Japón, a los abuelos, al olor de los abuelos, sí lo llaman kareishu. Y eso significa que huele a abuelos, incluso lo venden hasta en frasquitos, porque es un olor que se asocia con la nostalgia y con la familia. Eso es muy interesante, pero también hablar de cómo la nariz nos puede ayudar a detectar enfermedades. Fíjate que la neurocientífica que nos dio la entrevista participó en el Festival de la LEF y contaba una historia muy, muy apasionante, porque una mujer escocesa tenía un marido con Parkinson y asistió a una charla a conocer más de la enfermedad, y en esta charla preguntó, ¿pero por qué el Parkinson huele así? Y entonces todos se quedaron, ¿cómo? ¿No? Es que sí, mi marido, a partir del Parkinson, cambió de olor. Y entonces se la llevaron a hacer unas pruebas y metieron camisetas en un salón de pacientes con Parkinson y de pacientes que no lo tenían. Y ella identificó todas las camisetas que tenían los pacientes con Parkinson.
Entonces es interesante lo que nos puede decir este sentido, pero sí lo tenemos en el olvido, Rafael. Y por ahí también hay una película que se llama Un sutil olor a muerte. También claro. La muerte tiene olor. Eso es muy, muy interesante. Los perfumes necesitan del equilibrio de los olores, ¿no? Tanto necesitan los olores que consideramos agradables como los que son desagradables, y incluso algunos que tienen como esta relación con la muerte. Estos olores también se utilizan en los perfumes porque solo así se alcanza el equilibrio. Mucho de qué hablar al respecto de este tema, Rafael, que sin duda es apasionante, pero sí es importante que desde pequeños nos ayuden a practicar más con este sentido. Y exploremos nuestro sentido del olfato, ese olor a preticor, que es el nombre que se le da al aroma de la lluvia cuando está lloviendo, que se empieza que se antoja a formar comer la tierra mojada. No es tierra mojada, pero es lo que hay previo a ese olor a lluvia. Pues hay algunos aromas que sí tenemos bien definidos. Muchas gracias, Karen. Como dicen en Rafael. Estados Unidos, smell you later, ¿no? Ay, mira. Nos olemos después. ¿Qué te parece, Laura? Bueno, pues es la Magdalena de Proust. Sí, básicamente por es supuesto. el olor de un pan que has olido en tu infancia y que te hace recordar aquellos momentos. Y bueno, nosotros tenemos, además, como dato curioso, 5 millones de receptores olfativos. Los perros tienen 220 millones. Ya nada más para que se den una idea de cuánto más puede oler un perro, un gato, muchas especies que son superiores a nosotros en términos olfativos y que incluso pueden detectar cuando alguien va a morir o cuando alguien va a tener un ataque epiléptico, y están siendo entrenados perros, por ejemplo, en Estados Unidos, para avisar, porque cambia el olor de la persona cuando va a tener un episodio de este tipo. Muchas gracias, Karen. Nos vemos al ratito en recomendaciones, ¿no? Así es, Laura, en la cartelera cultural. Bueno, y por lo pronto, algo que también tiene que ver con investigación científica muy interesante. ¿Han escuchado hablar de la depresión posparto masculina? Sí, escucharon bien, masculina. Bueno, pues vamos a ver qué encontró Katia León. En los últimos años se ha hablado de que los hombres también pueden sufrir depresión posparto, debido a que sus niveles de testosterona disminuyen, incluso antes de que nazca el bebé. Desde 2017, la BBC anunciaba que estudios efectuados por la Academia Nacional de Ciencias, la Universidad de Michigan y la Universidad Notre Dame de Indiana, todas ellas en Estados Unidos, arrojaron que el hombre se prepara psicológicamente para hacer frente a su nueva labor, y eso influye en la cantidad de testosterona que produce. A la vez, la bajada de esta hormona puede causar depresión. Lo nuevo es que un estudio publicado recientemente por la revista The Lancet Public Health y reseñado por Le Figaro Santé, encontró que un permiso de paternidad de al menos 2 semanas sería beneficioso para la salud mental de los hombres, reduciendo el riesgo de depresión posparto. Para el estudio, un equipo de investigadores franceses del Instituto Nacional de Salud e Investigación Médica y de la Sorbona aplicaron cuestionarios a más de 10,000 parejas heterosexuales que dieron a luz en 2011. El resultado arrojó que solo el 4.5% de los padres que tomó la baja por paternidad sufrió depresión posparto, frente al 5.7% de los hombres que se reincorporaron al trabajo al día siguiente del nacimiento de su hijo. Pero ojo, esto puede afectar negativamente a la madre, pues el 16.1% de las mujeres con pareja presente padecía depresión posparto, frente al 15.3% de las madres solas en casa. Para los autores, esta tendencia inversa podría explicarse por la desigual distribución del tiempo dedicado a los hijos. Cabe señalar que, desde 2021, la licencia de paternidad en Francia se extendió y tiene una duración de hasta 28 días con 7 días obligatorios. Faltaría lograr que la distribución de los cuidados se repartiera mejor entre las mamás y los papás para que así se reduzca este trastorno mental que afecta a ambas partes. Para Noticias 22, Katia León Monterrubio. Bueno, ya de la depresión económica ni hablamos. Cambiamos de tema. El teatro dentro del teatro, un diagnóstico fatal y el deseo de seguir adelante tejen la trama de esta propuesta escénica. Inició temporada en el Centro Nacional de las Artes la obra multipremiada Junio en el 93, escrita por Luis Mario Moncada a partir de las memorias del actor Alejandro Reyes. Alejandro era un actor
increíble, maravilloso, que escribe una novela que es, Perdóname Yukio se llama en realidad la novela, en la que se basa esta obra. La pieza aborda la historia de Junio, un actor que muestra el temor, la incertidumbre y el arrojo de una juventud que quería vivir, aunque fuera acechado continuamente por el fantasma del suicidio. La historia gira alrededor de Junio, que es diagnosticado como seropositivo y que nos cuenta cómo se va a vivir a Jalapa, a una comuna de teatro donde están montando una obra sobre Yukio Mishima, y la obra transcurre en cómo vive su diagnóstico mientras vive en el proceso de montar una obra de teatro con un grupo de gente muy particular. Dice que armaron una pequeña comuna teatral. Esta obra, dirigida por Martín Acosta, obtuvo muchos reconocimientos en el año 2022. ¿Y si se te acaban los medicamentos, va a ir allá o vas a estar yendo y viniendo? Ganamos premios el año pasado a Mejor Obra de Teatro por distintas asociaciones como la ACPT y los premios Metro, a Mejor Obra del Año, Mejor Elenco, Mejor Dirección. Entonces, Mejor Dramaturgia también tuvimos, Mejor Iluminación. O sea, vengan a vernos. Una diarrea de ideas hasta encontrar una corriente interior que hiciera contacto con el inconsciente. La obra se presentará de jueves a domingo hasta el 2 de julio en el Foro de las Artes del CENART. Con imágenes de Óscar López y Juan Manuel Arcos, informó Óscar Cortés. Estilo libre, ritmos sincopados y grafitis integran esta fiesta musical. Para festejar los 50 años del hip hop, la Orquesta Nacional de Jazz de México prepara un concierto con los mejores exponentes del rap latinoamericano. Los 4 elementos del hip hop se darán encuentro en un concierto que reúne rap y freestyle, DJs, graffiti, breaking y jazz. Venimos años planeando este proyecto. El proyecto se llama Jazz and Flow. Básicamente comenzó como un proyecto en el que ligábamos la parte del rap y de la orquesta, pero el hilo conductor era la improvisación. Y bueno, eso culminó en un disco que es algo de lo que vamos a presentar ahorita en el Lunario. Esta propuesta fusiona músicos de alto nivel de la industria jazzística con sonidos regionales mexicanos y MCs emergentes. Es jazz, pero con mucha influencia de folclore mexicano, ¿no? O sea, de repente metemos una parte de marimbas chapanecas y luego metemos jarana y luego metemos algo también como algo de regional mexicano. Entonces todos estamos muy ligados a esto. O sea, sí crecimos con el folclore, con el jazz, pero también la cuestión urbana siempre estuvo con nosotros. Raperos reconocidos en la escena como Cerco Fu, Johnny Beltrán, Skipper, Ariana Puello, así como el b-boy Funky Maya y el muralista Sanner, son algunos de los invitados que participarán en Jazz and Flow, show en el cual se incluirá piezas del álbum que lleva el mismo nombre. Ya tenemos el disco, justo este domingo vamos a estrenar un primer video con Ariana Puello. Hemos colaborado con grandes DJs, desde Tocadiscos 3, que es el DJ de Alemán. Tenemos al Poli del Funk, que también es un DJ mítico aquí mexicano. Es un concepto que venimos trabajando desde un año atrás, en el que ligamos todos los elementos, ¿no? Entonces es muy interesante porque es como una gran fiesta que está pasando en el escenario. Y justo lo interesante de esto es que es puro mexicano, ¿no? Puro mexicano en un nivel muy alto que está sacando todo este proyecto adelante. ¡Importante! El evento se llevará a cabo este 7 de junio en punto de las 9 de la noche en el Lunario del Auditorio Nacional. Para Noticias 22, Michelle Peña. Y nuestros amigos de Jazz and Flow tienen para ustedes 5 cortesías dobles para las primeras personas que escriban a la dirección que en unos momentos aparecerá aquí en sus pantallas, Noticias 22, ahí la tienen, @canal22.org.mx. Las primeras personas por este mismo medio serán notificadas que van a ir este miércoles a disfrutar de esta propuesta de hip hop y ritmos sincopados, Laura. Bueno, pues muy buena invitación, una muy buena cortesía. Y otra invitación, esta noche en Debate 22, Álvaro Cueva recibe a la actriz Zaide Silvia Gutiérrez para hablar de su trayectoria. No se pierdan esta charla al término de Noticias 22.
hay una plática muy rica para cerrar la semana de debate, ¿no? Bueno, interesantísimo. Ahí estará Álvaro Cueva. Y con esta invitación nos vamos a una brevísima pausa y mucho más al volver. Decidimos crear algo en beneficio a la comunidad. Tuvimos la idea de hacer un parque porque descubrimos que este lugar era un basurero. Estas hermanas de 9 y 5 años forman parte del programa Adopte un Talento, conocido como Pauta, del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM. El mayor impacto es abrir un espacio donde las niñas y los niños realmente puedan vivir la ciencia y saber si esta es su vocación de vida. Teníamos que hacer algo. Este lugar era preso de la delincuencia y falta de higiene. Algo nerviosas, pero divirtiéndose en el parque, Michelle y Padme no dudan en hablar sobre la relevancia del proyecto que defendieron en la Cámara de Diputados y en su alcaldía, Álvaro Obregón. Un parque es un espacio amplio, contiene flora y fauna. En las grandes ciudades los parques son muy importantes para mejorar el medio ambiente y la vida de sus habitantes. Las habilidades científicas y el pensamiento crítico que han desarrollado en Pauta les permitieron hacer un análisis del terreno para conocer la viabilidad del parque. El primer acompañamiento fue llevarlas a poder ver quiénes son ellas y qué hay donde ellas viven que les gustaría que se transformara, ¿no? Y la segunda parte fue guiar el proyecto de investigación. Y se preguntaron qué impacto podría tener un parque en su colonia. Cuando no estaba creado este parque, nadie nos conocíamos. Beneficia a las familias porque los niños pues conviven más. Antes no conocían a ningún niño. Es más, yo pensaba que no había niños porque nunca los veía jugar por las calles. Como una científica que descubre una nueva especie animal o un planeta, estas hermanas quieren nombrar al parque Mishpa. Porque es nuestro nombre. Yo me llamo Padme y mi hermana Mich. Este logro las acerca a cumplir su sueño de ser científicas. Que sigan sus sueños, porque con un poquito de esfuerzo todo se puede lograr realidad. José Luis Trueba nos ofrece una relectura de la figura de Juárez a partir de la mirada de sus contemporáneos. Vamos a conocerla. Narrada a varias voces, el escritor José Luis Trueba construye la vida del benemérito de las Américas en el libro titulado Juárez, la otra historia. La novela lo que busca es tratar de recuperar a Juárez como lo vieron sus contemporáneos. Es decir, no como lo vieron desde 1900 para acá, no, sino como lo vieron cuando era niño, cuando fue joven, cuando empezó en la política y por supuesto, bueno, hasta su muerte, ¿no? Cada capítulo forma parte de un rompecabezas que va dando forma al protagonista, que fue descrito por familiares, amigos y adversarios. El Juárez bailarín, el Juárez amiguero, el Juárez político rudo. Es un hombre que hemos nosotros ocultado a fuerza de mármol y bronce. Lo que creo que valdría la pena es acercarnos al hombre. No para juzgarlo, perdón, ya está muerto, o sea, intentar juzgar a Juárez es un sinsentido, pero sí para comprenderlo. Es un libro que está basado en hechos reales. José Luis Trueba tomó referencias de biografías, cartas y textos para construir al personaje principal. Entender cómo alguien que viene de la parte más dolida, más amolada de la sociedad, no se nos olvide que es un indígena en el siglo XIX, absolutamente monolingüe, que huye de San Pablo porque la cosa está terrible y llega a buscar convertirse en sirviente a cambio de techo y comida. Es decir, un hombre que parte de ahí y logra
llegar a la presidencia, derrotar a sus enemigos, perdón, no es poca cosa. Esta publicación se encuentra disponible en el formato físico y digital, con imágenes de Saúl Nieto y Baldomero Ochoa, informó Óscar Cortés. Y nos enlazamos a Ciudad Juárez con Alberto Aranda para que nos platique pues, cómo estuvieron los burritos y qué más ha encontrado en la Feria del Libro de la Frontera. Adelante, Beto. ¿Qué tal, Laura? Rafa, muy buenas noches. Pues efectivamente dudo que lleguen los burritos, y más si los combinamos con un poco de sotol. Lo que sí les tenemos son libros, como Contingencia Migratoria en Ciudad Juárez, publicado por la Universidad Autónoma de esta ciudad. En particular, este libro se reúne varias investigaciones de distintos enfoques, pero ¿qué les parece si escuchamos a Óscar Esparza, quien se concentra en la migración, pero desde la psicología? Este capítulo que nosotros ofrecemos se compone de dos partes. La primera parte del capítulo, desde la perspectiva psicológica, habla acerca de que si bien a lo mejor los migrantes no presentan diagnósticos de un trastorno de ansiedad o de depresión o cualquiera, sí traen una carga psicológica pesada. Entonces hablamos acerca de lo que viene siendo el síndrome de Ulises o los duelos complicados. Entonces, ¿cuáles son? Bueno, algunos de ellos incluyen, por ejemplo, el extrañar la comida, el extrañar pues las cuestiones físicas de la tierra, del ambiente, el extrañar pues el estatus que tenía, a lo mejor el oficio que practicaban o la profesión que tenían, aquí ya no lo tienen, las comidas, la familia, las amistades. Y si bien no es un trastorno, sí vienen cargando con estos duelos con los cuales ellos pues van presentando y pues termina afectándoles a la larga. Otro aspecto que presentan estas personas que dejan todo y deciden emigrar es que ven afectada su salud mental, ya que esperan todo lo peor en su trayecto. La gente que tiene estos pensamientos, esta visión más fatalista, presenta menos síntomas de ansiedad, menos síntomas de depresión, como si confiaran en que todo va a salir bien o no, ¿verdad? Pero como que esta creencia de que ya está todo escrito le da cierta tranquilidad en cuanto a ansiedad y depresión. Otro aspecto que nos comentó el investigador es que la migración se sigue dando principalmente por cuestiones económicas y por la violencia que existe en los lugares de origen de estas personas. Lo que están notando ahora es que están migrando familias completas y otros sectores de la población. De hecho, estamos a punto de sacar un segundo libro, por ejemplo, y en este segundo libro inclusive pues ya se manejan cuestiones, por ejemplo, como los migrantes trans o gente que está intercambiando relaciones sexuales por algún tipo de bien material. O sea, que son otras perspectivas que a veces las personas no tienen en cuenta o no ven la problemática, y como bien lo dice, ¿no? Es una manera de concientizar en todos estos temas. Otro libro que se presentó en la feria fue Matar, Crónicas desde el Infierno, de Carlos Sánchez. Y un día me doy cuenta que estoy conviviendo con asesinos y digo, bueno, ya estoy aquí, estoy con ellos, voy a tratar de hacer un libro de testimonios, de conversaciones con asesinos, intentando ser yo un puente entre el asesino, desde su versión personal, íntima, y el posible lector. Publicado por Proceso, el libro no se centra en el acto violento, sino en el por qué estas personas se dedicaron a esto. Me cimbró mucho el abandono, la desolación, la crianza errónea de los padres para con el ser humano, para con el niño. Esto sin pretender justificar, eso me cimbró. Hay un testimonio donde el asesino, bueno, el entrevistado, la persona me dice, es muy triste que en vez de enseñarte a lavarte los dientes, a asearte, a escribir, tú no puedas hacerlo porque no tienes esa capacidad, y lo resuelve metiéndote a una cárcel de menores, por ejemplo, ¿no? Ahí donde aprendió él a robar, donde aprendió a delinquir.
La segunda parte de la conversación con Carlos se las presentaremos el próximo lunes, porque él además está impartiendo un taller de creación literaria en el Cerezo Femenil. Pero de eso y otras cosas se las tendremos la próxima semana. Muy buenas noches y yo me despido desde Ciudad Juárez. Hasta luego. Alberto, síguela pasando bien. Muchísimas gracias por este completísimo reporte. Y bien, este es el resultado de la fusión de ópera, música de cámara, música electroacústica y video experimental. Vamos a verlo. The 70th Week es una obra peculiar, pues no hay intérpretes en escena y la música de orquesta es grabada. Este proyecto tuvo una sola presentación en el Colegio Nacional. Para mí fue un momento muy importante, además es un gran honor de poder ver la pieza tocada en un espacio tan prestigioso como es el Colegio Nacional. El reto consistía en adecuar la pieza a un nuevo espacio tomando en consideración las posibilidades ilimitantes y el propio origen de la obra. Eso es parte de mi lenguaje personal. Como yo utilizo la tecnología hace muchos años, desarrollé una especie de lenguaje en que los dos elementos, que son los elementos, por un lado, los elementos más tradicionales y por otro lado, los elementos de la tecnología, tienen una interacción que, como dice, hace parte de mi forma de pensar la composición. La inteligencia artificial está permeando prácticamente en todos los ámbitos y dada la naturaleza de los proyectos de João Pedro, no será extraño que en un futuro también la utilice. Yo no utilizo, al menos por ahora, no sé cómo será el futuro, pero, por ejemplo, algunos de mis alumnos la utilizan para la generación de nuevos sonidos y de obras musicales. Entonces, que creo que es una herramienta que tiene un potencial muy grande y que sin duda se tornará en el futuro como una herramienta fundamental para los compositores. Después de unas presentaciones en Estados Unidos y Portugal, la idea es que The 70th Week llegue a una plataforma digital. Con información de Julio López, Noticias 22. El recuerdo, el legado de López Tarso sigue vivo. El Salón Museo La Doña, espacio que recuerda el legado de la primera actriz María Félix, año con año invita a destacadas figuras del espectáculo a donar un objeto a su acervo. En 2022, el elegido fue el primer actor Ignacio López Tarso. Se fascinó con la idea de ser el padrino, pero como 20 días antes enferma el maestro. Entonces, desde el hospital, me manda con Lulú Mogollón, su asistente personal de tantos años, me manda un mensajito de voz donde decía, vamos a hacer un trato, ni usted ni yo, sino vamos a hacer un trato. Yo voy a vivir 110 años y agéndeme para el próximo año. La cita nunca pudo concretarse. El primer actor alcanzó la inmortalidad a los 98 años a principios de 2023. Esta tarde, el Salón Museo La Doña rindió tributo al histrión mexicano con una ceremonia conmemorativa a la que acudieron familiares, amigos y diferentes personalidades de la escena o el espectáculo. Salón Museo La Doña. Era un hombre muy disciplinado, muy responsable, muy buen padre, muy buen compañero. Y eso es lo primero que debemos aprender, a respetar nuestra carrera, a respetar a nuestra familia, a respetar nuestro trabajo. Para mí eso fue López Tarso. Y su memoria maravillosa que tenía. Familiares recibieron en nombre de Ignacio López Tarso el máximo reconocimiento del Salón Museo La Doña y se aprovechó la ocasión para inaugurar una muestra permanente con más de 150 objetos personales del actor. Tenemos Arieles, tenemos diosas de plata, tenemos heraldos, tenemos honoris causa, tenemos exhibido el smoking que el maestro utilizó en su ceremonia en la Cineteca para entregarle el Ariel de Oro. La idea de la familia es distribuir el patrimonio material del actor en al menos 7 museos. Algunas piezas se irán a Temascalcingo, otras a Moroleón, y algunas se podrán ver en la Asociación de Charros en la Villa y en el Teatro San Jerónimo.
Hay una lista muy detallada, tal trofeo, tal fecha, por tal película, tal actuación. Al final de toda esta relación, por ejemplo, Temascalcingo, 300 artículos se llevaron. Al final dice la leyenda, estos artículos que han sido donados por Susana, Gabriela, Ignacio, los recibimos, los vamos a conservar, a mantener, a resguardar, a proteger. Yo creo que septiembre, octubre, noviembre van a ser uno, Ixtlahuaca en un par de años. Para Noticias 22, Rodrigo Peredo. Antes de la pausa les vamos compartiendo algunas recomendaciones para que preparen su agenda este fin de semana. Por ejemplo, este domingo domingo 4 a las 12 del día, Horacio Franco y Mario Iván Martínez nos invitan a disfrutar de Adagio, la magia del ballet. Es una propuesta que, por medio del teatro, la danza, las artes visuales y la música de grandes maestros, busca conquistar a las nuevas audiencias con un toque muy lúdico, y la cita es en el nuevo Teatro Silvia Pinal. Asimismo, los días 3 y 4 de junio, es decir, sábado y domingo, con diversas actividades, el Centro Cultural Universitario Tlatelolco abre sus puertas al Encuentro Nacional de Mujeres en las Intervenciones de las Calles en el año 2023 para demostrar que el arte desde y para las calles es un fenómeno cultural latente y en constante transformación. Y finalmente les recomendamos que el sábado 3 de junio, mañana a las 6 de la tarde, en la sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes, y el domingo 4 a las 13:30 horas en el Museo José Luis Cuevas, no se pierdan al Cuarteto de Cuerdas de Bellas Artes y al pianista Rodolfo Ritter, que van a interpretar música de Joaquín Gutiérrez Heras, Dmitri Shostakovich y Antonín Dvorak. Para más información pueden consultar la página que ya está apareciendo ahí en su pantalla, que es las redes sociales de la Coordinación Nacional de Música y Ópera del IMBAL. Ahí la tienen para que tengan todos los detalles por si se les fue alguna información de lo que acabamos de dar. Bueno, grandes intérpretes todos, Horacio Franco, Mario Iván Martínez, el maestro Ritter. De lujo. Oye, lo difícil es elegir qué va a hacer uno el fin de semana. Bueno, te puedes organizar porque puedes ir a las 12 el domingo a ver el Adagio, y el sábado, a Manuel M. Ponce a ver el maestro Ritter. En fin, un abrazo a Rodolfo. Vamos a una breve pausa. Y tenemos más información en Noticias 22. Como audiencia, tienes derechos. Debes conocerlos para poder ejercerlos y ser parte de los televidentes críticos y participativos. Es muy importante que sepas que la televisora debe respetar los horarios anunciados en su programación, tener acceso a la misma calidad y niveles de audio y video. Para más información, consulta la página de defensoría.canal22.org.mx. Y esa fue nuestra curiosidad, que a la hora de levantarla empezamos a ver un grabado. Un documental que narra el hallazgo de la escultura prehispánica La Joven de Amajac, así como los primeros resultados de su investigación, basados tanto en el contexto en el que fue descubierta como en su iconografía. Y lo que creo que está representando es una influencia huasteca o una influencia de la cultura del centro de México. La Joven de Amajac, reciente hallazgo arqueológico. Viernes, 21:30 horas. Por Canal 22, la cultura se ve en todas partes. Hola, ¿qué tal? Soy Saide Silvia Gutiérrez y estoy celebrando 50 años de ejercicio escénico. ¿No saben ustedes el gran programa que vamos a hacer para festejar a esta primera actriz Orgullo de México? Quédense después del Noti Les Conviene, programa especial de Debate 22. ¡Los esperamos! Hoy, 21 horas. Los ecos barrocos adquieren vida y se transforman en movimiento de la mano de una nueva generación de bailarines. Vamos a conocerlos. Han pasado ya 45 años desde la fundación de la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea, institución de renombre nacional e internacional abocada a la formación de las nuevas generaciones de bailarines y coreógrafos.
Recibimos a niños desde los 9 años a adultos ya de 30 o más años. Es decir, tenemos 5 programas de formación. Tenemos un plan especial para varones en danza clásica, tenemos una licenciatura en coreografía y una licenciatura en docencia de la danza clásica. Entonces, todo aquel niño que tenga la ilusión de llegar a ser bailarín, porque sí hay que destacar que estas son carreras de una definición vocacional, algunos desde muy temprana edad. En el marco de su 45º aniversario y dentro de la temporada de prácticas escénicas de verano 2023, alumnos de la escuela evocarán a Antonio Vivaldi con una reinterpretación de Las 4 Estaciones. Incluye a toda la planta estudiantil de la licenciatura en danza clásica y del plan especial para varones. En este caso estamos contando con casi 80 estudiantes, que estamos hablando de niñas y niños desde los 10 años. Y pues bueno, algo que nos caracteriza en esta escuela es la práctica escénica constante. Este trabajo se adapta y se lleva a la escena gracias a la coreógrafa egresada de la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea, Yasmín Barragán. He utilizado muchísimos compositores y nunca había tenido la oportunidad de trabajar con Vivaldi. Vivaldi es peculiar, tiene demasiadas notas en todas sus músicas y yo trato de utilizarlas. Para mí es todo un reto. Soy una coreógrafa que me he caracterizado mucho por trabajar con música clásica. Mi trabajo empecé haciendo como un movimiento neoclásico y me fui volviendo cada vez mucho más contemporánea trabajando con música clásica. Es para público en general, es un buen acercamiento para que la infancia y los públicos adolescentes se acerquen por primera vez a ver danza clásica. Las 4 Estaciones de Vivaldi se presenta jueves y viernes a las 11 de la mañana, sábados a las 12:30 del mediodía y los domingos a las 10:30 de la mañana y a las 12:30 de la tarde en el Teatro Raúl Flores Canelo del CENART. Un fragmento de este espectáculo se verá en las celebraciones del 45 aniversario de la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea en el Palacio de Bellas Artes en el mes de agosto. Noticias 22, Rodrigo Peredo. Los invitamos a visitar las redes sociales de Noticias 22. Hay cosas muy interesantes, contenidos que les van a llamar la atención. Tengan a la mano su dispositivo porque va a aparecer en este momento un código QR para que lo capturen y tengan pues esta información muy cerca de ustedes. Vamos a verlo. Hacer obras es todo un reto. Ahora imagínate no verla porque falleces. Es lo que escuché de La Puerta del Infierno. Es una de las obras más importantes del escultor francés Auguste Rodin y representan la inspiración a través de 3 fuentes literarias: la comedia de Dante Alighieri, las metamorfosis del poeta latino Ovidio y las flores del mal del poeta maldito Charles Baudelaire. Son los condenados que están siendo atormentados dentro del infierno. De hecho, el propio hombre que está desnudo empuñando el mentón y sentado sobre una roca es el poeta. Es Dante imaginando todas las figuras del infierno y lo conocemos pues como el pensador. Para Noticias 22, Nicole Rubio. Nos vemos en el siguiente museo. Es todo por hoy, amigos, amigas. Y los dejamos con la cartelera del fin de semana. Muchas gracias. Hasta el lunes. Bienvenidos a la cartelera cultural. ¿Listos para divertirse? Comenzamos con una propuesta escénica irreverente y llena de humor porque la productora Mejor Teatro presenta Hugo, Paco y José Luis, montaje en el que 3 acomedidos hermanos hacen que el público enloquezca. Esta comedia de enredo narra la historia del matrimonio de Hugo y Linda, que sueña con adoptar un bebé, acción que se ve interrumpida por los hermanos de Hugo, quienes, ansiosos por ayudar a causar una buena impresión con la representante de adopciones, generan todo un caos y provocan una serie de problemas que crecen como bola de nieve. Esta trama, con pinceladas de lo absurdo y humor negro, es imperdible. Y
Y desde China llega al Fórum Buenavista el montaje Ilumínate, una experiencia inmersiva que sorprende con las tradicionales linternas orientales. En este espacio pueden contemplar decenas de figuras monumentales construidas por artesanos chinos e iluminadas con millones de luces LED. Los animales marinos, los dinosaurios, la esencia de la naturaleza, los gatos, los flamencos y osos pandas son parte de las figuras de gran formato que habitan esta propuesta visual y conforman las más de 400 esculturas distribuidas en 20 sets. El recorrido termina con un taller en el que pueden diseñar su propia linterna y decorarla con su estilo. Alucinante. Y si tienen la oportunidad de salir de la Ciudad de México, la invitación es a visitar el Museo El Cafetal Apan, un recinto ubicado en Coatepec, Veracruz, que promueve el arte de tomar café. En este espacio, los visitantes pueden conocer los procesos que intervienen en la producción de esta semilla, desde su plantación hasta su preparación, pasando por la cosecha, su tueste y procesamiento. Acompañados de música y piezas de arte, los visitantes pueden recorrer las salas del recinto, que exhibe objetos provenientes de otras partes del mundo y otras épocas, mismos que han sido fundamentales en la producción de esta deliciosa bebida. No olviden llevar sus termos. Hasta aquí la cartelera el día de hoy. Nos vemos la próxima semana.